Hola, buenos días a todos. Qué bendición estar todos reunidos acá, en cada uno de nuestros hogares o donde estemos, reunidos para alabar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer el Salmo 103, los primeros 3 versículos, para empezar nuestra alabanza, para glorificar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Yo los invito a que en este tiempo nos pongamos en posición de alabar a nuestro Señor Jesús, de bendecir, que nuestra alma bendiga a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él permitiéndonos recordar todos sus beneficios. Señor, hoy venimos a cantarte, a bendecir tu nombre, a suplicarte. Llena nuestras casas, llena nuestras vidas, llena nuestras familias, Señor Jesucristo. Llena a nuestros amados de tu presencia y de tu amor, Señor. Hoy venimos a hablarle a nuestra alma y decirle: bendice a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que sana mis dolencias, porque Él es el que ha sido fiel conmigo, el que ha bendecido mi vida, el que me ha llamado para Él. Señor Jesús, te damos las gracias y te suplicamos: sálvanos del más grande y más fuerte que nosotros. Sálvanos de nuestra mente, Señor, de nuestro propio corazón engañoso, Señor, de nuestros enemigos. Sálvanos del mundo, papá. Sálvanos, rescátanos, restáuranos y tráenos a tu presencia a alabarte y glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor.
angustia. Señor, llena cada rincón de nosotros. Señor Jesucristo, que esa obra que hiciste tú en la cruz, Señor Jesucristo, no pensemos que fue en vano. Señor, tú moriste por nosotros. En esa cruz entregaste tu vida. Señor, venciste las tinieblas, venciste la muerte con tu obra en la cruz. Que no nos dejemos engañar por ver otras cosas, por ver el momento de angustia, por ver la maldad del hombre. Señor, por ver la enfermedad venir. Que no nos dejemos engañar y pensemos que esto te ha vencido, cuando tú venciste hace más de 2000 años y venciste nuestras enfermedades y venciste nuestras angustias y a nuestro enemigo, Señor, y todo lo llevaste cautivo en esa cruz y está cautivo ante tus pies. Señor, que tengamos el discernimiento para saber cuando estamos siendo engañados. Señor, cuando estamos siendo confundidos. Y que permitas que veamos tu poder, tu grandeza y tu majestad, tu victoria. Porque aunque el enemigo pensó que te estaba venciendo en la cruz, tú estabas venciéndolo a él, Señor. Porque aunque dolido y molido, Señor, varón experimentado en quebrantos, tú te glorificaste en ese dolor y te glorificaste en ese dolor, Señor, para salvarnos y perdonarnos. Hoy venimos a cantar: por siempre es la gloria y la honra a ti, Cristo Jesús. A ti, Jesucristo, porque venciste, Señor. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas.
La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre. Al fin él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas
porque venciste, Señor Jesucristo, a toda potestad, a todo lo venciste, aún a nosotros. Señor, hoy venimos a decir tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, es hermoso, es digno, eres digno de toda la gloria y de toda la honra por los siglos de los siglos, porque tú vives y reinas para siempre. Señor Jesucristo, porque tú eres el Verbo hecho carne. Señor Jesús, que seas tú grande y fuerte en nuestros hogares, en nuestras vidas. Señor, en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, papá, somos ovejas ciegas, torpes. Señor, háblanos y que reconozcamos tu voz. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y reconocen que eres tú quien nos habla. Que sepamos reconocer, este es mi Padre que me habla, este es mi pastor que me está guiando, es Él el que ha permitido esto en mi vida. Señor, revélame, Señor, que en vez de estar aquí diciéndote por qué lo permites, por qué lo haces, porque a mí, por qué no a mí, podamos decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Papá, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, ¿qué quieres revelarme? ¿Qué estás formando en mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Señor, hoy venimos a decirte, tú eres digno de toda la alabanza, Señor, de toda la adoración, porque por siempre es tu nombre, porque ante tu nombre tiembla toda la tierra, Señor. Ese hermoso nombre, el nombre de Cristo Jesús. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, dejaste el cielo por salvarme. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Oh, mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, no hay otro nombre como tu nombre. Tú venciste, Señor, la tumba está vacía porque tú vives y reinas por los siglos. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte
El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro Señor, porque no hay otro nombre, porque tú eres poderoso, porque tú eres incomparable. Yo lo invito a que ahí en su casa o en donde usted esté, le dé un aplauso a Él, que lo merece, que nos ha sanado, que nos ha salvado, que nos ha liberado, que todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de refrigerio, de alabanza, Señor, en el que nos has traído para hablarnos, para recordarnos que tú eres Dios grande, que tú eres Dios fuerte, que tú no estás muerto, que tú estás vivo, que tú has vencido, Señor, que tú vives por los siglos de los siglos, que tu nombre es sobre todo nombre. Señor, ilumina nuestro entendimiento para que sepamos a la esperanza a la que hemos sido llamados, para que nos reveles cómo operas tú en tus hijos, en los que creemos en ti, Señor. Que este tiempo, que esta mañana sea contigo, el pastor de las ovejas, Señor. Que tú bendigas nuestras vidas, bendigas nuestros hogares, bendigas nuestras mesas, bendigas nuestra salud, bendigas a nuestro pastor. Habla tú por medio de él, que te escuchemos a ti, Señor. Te damos las gracias por este tiempo. Te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas para ti. Que todo lo que hagamos sea por ti y para ti, Señor. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que es poderoso, hemos levantado esta alabanza. Amén. Amén. Espero que el Señor Jesucristo sea acompañándonos en nuestros hogares en este tiempo con nuestro pastor. Les mandamos un abrazo gigante y que el Señor Jesús los bendiga. Chao. Hola, hola, hola.
Hola, jovencitos, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas, que hayan disfrutado del banquete de la adoración, del banquete de la alabanza. Nos paramos sobre dos piernas, una la palabra de Dios y otra la alabanza. Cristiano que se nutre de la palabra y de la alabanza permanece en pie. La alabanza produce algo increíble. Por eso normalmente en las reuniones hay un tiempo de alabanza y un tiempo de palabra, porque son esas dos piernas donde nos paramos. Y ambos tenemos que aprenderlos a disfrutar, porque el uno hace algo en nuestro espíritu y lo otro también hace algo en nuestro espíritu. Es la combinación perfecta, el cóctel perfecto que alimenta nuestro espíritu, alabanza y palabra. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Espíritu Santo para seguir en el libro de Romanos. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, por bendecir nuestras vidas, por ungirnos. Derrama toda gracia, escribe tu palabra en nosotros con letras indelebles. Vamos a hablar de ti y no vamos a hablar de ti, sino que tú vas a hablar de ti mismo en el capítulo 8 de Romanos, y enséñanos y derrama de tu fuego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. El viernes estuvimos en el capítulo 7, donde ya así el apóstol Pablo nos habla de lo que es la carne y de que todos tenemos la carne. Esa carne que no nos deja no ir al cielo, no, al cielo vamos a ir, pero sí nos roba la vida abundante. La carne está en nosotros para darnos vidas desgraciadas aquí en la tierra. Pero ya dijimos, está ahí todo el tiempo, la carne no se va a ir. Entonces, al final del pasaje del capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias al Padre, a Dios, que envió a su Hijo Jesucristo. Y ya el capítulo 8, mirando esa imagen que estamos viendo, que es la llama de fuego y el Espíritu Santo, el Romanos 8 entonces ya nos dicen, el capítulo 7, ¿esta es la carne? Bueno, ahora les voy a enseñar a la vida del Espíritu, la vida del Espíritu. Vamos entonces al versículo 1 y 2 del capítulo 8 y dice: ahora pues, o sea, después de describir qué es la carne y lo que nos afecta a la carne, a los seres humanos, a los cristianos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya empieza en Romanos 8 a decir que si tú andas en el Espíritu, dice ahí, el que anda conforme a la carne vive en condenación, porque es la culpa, pecando, pecado, pecar, pecando, pecar, pecado, culpa, 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 frustración, frustración. Entonces dice, ese vive condenándose, y la carne y la ley lo viven condenando, porque si usted vive haciendo las cosas de la carne, pues la ley lo acusa a usted. Le digo, que usted es un borracho, es que usted no sirve para esto, es que usted es esto, usted vive fornicando, usted vive adulterando, usted. Entonces dice, anda en condenación. Pero los que andan conforme al Espíritu, entonces ya empieza Romanos 8 a describir lo que va a pasar en este capítulo, que es el que anda en la carne y el que anda en el Espíritu. O sea, que un cristiano o anda en la carne o anda en el Espíritu. De esa manera, las cosas que nos suceden
En la cotidianidad nosotros damos respuesta o si andamos en la carne o si andamos en el espíritu. Esa es la diferencia. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. Y dice, y si andamos conforme al espíritu, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. O sea, cuando andas en el espíritu, pues te libras de la ley del pecado. Quiere decir que ya el pecado no gobierna sobre tu vida. No gobierna sobre tu vida. No domina tu vida. La carne está ahí, pero no manda. No manda. No le obedeces. Le obedeces al Espíritu. Vamos al versículo 3, que es maravilloso. Dice, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces dice que es que ¿por qué hay que cambiar? Entonces ya en el capítulo 7 al principio hablamos de que ya no estamos bajo la ley del marido, que el marido era la ley, pero ya tenemos otro marido porque quedamos libres de esa ley y ya andamos en Cristo y ya es en la vida del Espíritu. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué tuvimos que enviudar de la ley? Porque era imposible que la ley, dice ahí, transformara el corazón del hombre. La ley no salva y no transforma, ni salva ni transforma, ni salva ni transforma. Entonces, la ley, ¿pero por qué? Pero hombre, si la ley es buena, ya lo dijimos. Pues la ley es buena. Y volvemos al mismo ejemplo de la vez pasada. El niño, pero ¿cómo así? El papá está cuidando al niño, que se siente y se ponga el cinturón, ¿cierto? Eso es para que no se vaya a morir de un accidente. La ley es buena, pero dice, es débil. ¿Y por qué es débil la ley? ¿Por qué no transforma? Por la carne, por la carne. Porque la ley apela a la carne. La ley apela a la carne. Es así de sencillo. Entonces, el papá que impone la ley, ¿cierto? Apela a que el niño, a que su carne obedezca. Y no, la respuesta del niño a la ley que le impusieron fue, yo estoy por fuera sentado, pero por dentro parado. Esa es la carne. Porque la ley, la carne no se sujeta a la ley. El niño dijo, sí, yo voy sentado aquí, pero yo no voy sentado, yo voy parado, para que sepa. Y así actúa la carne. Así actúa la carne. La respuesta de la carne a la ley es eso. Por eso es imposible la transformación por la ley, porque es débil por la carne. En otras palabras, esperar que la carne obedezca a la ley es un error. Porque ella es débil. Ella es débil, ¿cierto? Ella no sabe si no pecar. Ella no sabe si no ceder a las concupiscencias. Ella no sabe si no ir tras esas cosas. Tras el desborde del placer, tras la ambición. Ella es codiciosa, ambiciosa. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a la carne que ahora haga una cosa distinta? Que no puede. Que no puede. ¿Esto a dónde nos está llevando? A que si la carne no puede, ¿quién es el que puede? Ya nos anticipó el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Entonces ya Romanos 8 va a decir, hombre, no puede la ley por la carne, pero sí el Espíritu. Cuando tú conoces la vida del Espíritu, ¿cierto? Cuando ya tú entras en esa vida del Espíritu, entonces tú empiezas a entender, por ejemplo, a la transformación de los cristianos. La gente cree que nosotros, Dios nos impuso la ley y nosotros nos sacrificamos para obedecerle. Mentira, mentira. Sino que la vida del Espíritu nos habilita para obedecer al Señor. Entonces, uno ve en la vida de la transformación de los discípulos
que lo que era imposible para la ley, lo hizo el Espíritu Santo. Gente que era alcohólica, extremadamente drogadicta, mentirosa, ladrona, ¿cierto? Y todos esos placeres de la carne, y ahora los ves transformados. Gente infiel, con amantes, y ahora que son juiciosos, comprometidos, llenos de vida abundante, de paz, de gozo, de benignidad. ¿Por qué? No fue que ellos decidieron, voy a cambiar de vida y ¡prum! No, no. Es que el Espíritu actúa, opera interiormente en nosotros. Cuando usted conoce la palabra y recibe al Espíritu Santo, recibe a Cristo y al Espíritu Santo, entonces usted empieza a decir, no, pero esto no es lo mío. Yo voy a dejar esta vida. Pero no tienes que hacer ningún esfuerzo. Simplemente fluye la vida del Espíritu, ¿cierto? Si la impones, no. Porque si la impones, la ley, la carne, funciona. Al contrario, como en el niño. ¿Sí o no? Como en el niño. Entonces, está sentado, pero por dentro está parado. Pero cuando es la vida del Espíritu, no necesitó la ley. Simplemente se sentó y se lo puso. Entonces no es, estoy sentado, pero por dentro parado. No, yo estoy sentado porque debo estar sentado. Porque es lo que debo hacer, ¿no? Es lo que debo hacer. Esa es la vida del Espíritu. Y no es que el niño está sufriendo poniéndose el cinturón. No. ¿Ves? Ya incluso automáticamente en la vida del Espíritu se lo pone y ya no le estorba. Al principio le estorba. Incluso si el papá se le impone, la ley se le impone, le estorba. Pero cuando uno mismo se lo pone, ya ni se da cuenta uno que tiene cinturón. Más ya ven, una vez se sienta y agarra ahí. Y si no tiene cinturón, de todas maneras hace esta función. Porque ya está interiorizado. Esa es la vida del Espíritu. Está en ti. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue insistiendo ande conforme al Espíritu. Entonces vamos descubriendo que el cristiano vive o conforme a la carne o conforme al Espíritu. ¿Sí o no? Si vive conforme a la carne, si es la carne lo que le obedece, pues va a hacer lo de la carne. Pero si vive conforme al Espíritu, va a hacer las cosas del Espíritu. Pero sigue describiéndolo. Versículos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Entonces, la carne tiene un tipo de pensamiento. ¿Sí o no? Rebeldía, anarquía, desobediencia, ¿cierto? Codicia. Ella tiene un pensamiento y va con lo que va. Porque la carne es un motor que no para, ya dijimos. Viejos hasta que uno se muera y tal, por ahí 6 metros bajo tierra, la carne friega. Porque ella tiene su pensamiento, ¿cierto? La carne no va a dejar ni ser codiciosa, ambiciosa, seductora, La carne está ahí, ¿sí o no? La carne está ahí. Por ejemplo, lo que hace el diablo con nosotros es jugar con la carne de nosotros, ¿cierto? Es jugar con la carne de nosotros. Mostrarnos toneladas de plata, un yate enorme, está jugando con la carne de nosotros. Vendiéndonos un carro con una muchacha en bikini, está jugando con la carne de nosotros, ¿cierto? El amigo que se acerca, te voy a hacer rico rápidamente, vení, mete esta plata aquí, está jugando con la carne de nosotros. El diablo sabe a quién le sale. ¿A quién? A la carne. A la carne, ¿cierto? Porque la carne tiene un pensamiento. Entonces el que vive según la carne, pues la carne va a estar ahí. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Entonces, si tú estás lleno del Espíritu, conforme al Espíritu, caminando en el Espíritu, estás pensando en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Entonces no te dejas seducir de esas cosas que a la carne seducirían normalmente, pero al Espíritu no. Al Espíritu no lo seducen, porque el Espíritu es fuerte, el Espíritu es grande. Ya lo vamos a ver.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces la gente quiere, ¿cierto?, vivir en la carne, pero vivir en vida y paz. Dice ahí, ¿cierto? No. La carne no te ofrece tranquilidad, te ofrece enfermedad. El espíritu te ofrece paz. El espíritu te ofrece salud mental, salud física, espiritual. La carne te enferma, la carne te enferma. Y entonces vamos descubriendo que usted, cuando ve un noticiero, o lo ve en el espíritu o lo ve en la carne, ¿sí o no? Si usted recibe toda esa información de un noticiero, y lo ve en la carne, lo tiene que hospitalizar con coronavirus. Usted lo ve en el espíritu. Usted sabe que lo que está ocurriendo está en la palabra, ¿cierto? Y no tiene temor, porque el Señor le dice a usted, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Usted vive en el espíritu, ¿sí o no? Pero si vive por las estadísticas y las cosas y tal, no hay que hospitalizarlo. La carne le gusta todo eso, ¿cierto? Y los medios de comunicación y toda esa gente sabe eso, que a la carne le gusta. Cuente cosas buenas, se deleita el espíritu, ¿sí o no? Cuente cosas malas, la carne. Entonces muchas veces a la carne le gusta todo ese morbo, que mal, que se murieron, que salieron, que ya no están invadiendo, que tal cosa. La carne le gusta las malas noticias, por eso los noticieros están llenos de malas noticias, ¿cierto? Si cuentan solo buenas noticias, se mueren, porque la gente vive más en la carne que en el espíritu. Si vivieran en el espíritu, los que se morían eran los noticieros, porque la gente no los vería, ¿cierto? Y entonces dice ahí, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces empieza, ahora va a hablar del espíritu, pero entonces ya empieza en el versículo 7 y 8 a decir, miren, es que los designios de la carne, o sea, lo que la carne desea, eso que ella decide, lo que ella busca, dice ahí, es en contra de las cosas de Dios. Es todo lo contrario de las cosas de Dios. Esa es la carne. La carne está ahí para eso, para que nosotros no obedezcamos a Dios, para hacernos infelices a nosotros. Y reitero, entonces el diablo, como lo sabe, pues alimenta la carne. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿quieres verme a mí mal? Mal, ¿cierto? Porque todo el que anda en la carne vive mal. No nos digamos mentiras, vive mal. ¿Sí o no? Aunque esté haciendo cosas y tal, un momento sube, otro momento baja, tal, vive encadenado, oprimido, ¿cierto? Enrollado, ¿cierto? Dice, y esos designios no se sujetan a la ley de Dios. Y tampoco pueden. Entonces vuelve y declara, no, es que la ley no puede, la carne no puede. No puede. Porque no es que no quiera incluso, es que no puede. Porque ella está ahí para hacer lo que ella solo sabe hacer, ¿cierto? Que es todos esos pensamientos y designios de la carne. Y luego dice, y los que viven aquí, pues no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Uno no puede aspirar que un cristiano que esté carnal esté diciendo, uy, cómo disfruté la alabanza, para mí estar con el Señor es un gozo, y leer la Biblia para mí es un gozo, para mí la iglesia, para mí ver esto y tal, ¿cierto? Estar con mis hijos, mi familia, no, porque está en la carne, ¿sí o no? Y la carne se deleita en otras cosas, entonces no puede agradar a Dios. A Dios lo agradas cuando vives en el espíritu, ¿cierto? Dios espera que vivas en el espíritu, no en la carne. ¿Por qué? Porque es simple. La carne te hace infeliz y el gozo, la paz, la bondad está en el espíritu. Vamos a seguir, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne. Entonces le dice, ojo, que es que nosotros estamos en la jugada. Le dice el apóstol Pablo a los romanos, y ustedes no son de la carne, ojo, ustedes son del espíritu, entonces ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Ahora dice él, bueno, si es que el espíritu de Dios mora en ustedes, pues también no es una obligación. Si el espíritu de Dios no mora,
no vamos a aspirar que vivan en el Espíritu. No vamos a esperar que la gente que no tiene a Cristo viva agradando a Dios. No pueden. ¿Cómo van los gobernantes que no tienen a Dios, los jueces que no tienen a Dios, esas comunidades que no tienen a Dios y salen a decir y a promulgar y a estimular? ¿Qué vamos a esperar si ellos están en la precisa carne? ¿Cierto? No, ellos están alimentando la carne. ¿Cierto? Entonces, es lo que hacen, ¿cierto? Pero si el Espíritu de Dios está en una persona, la cosa es distinta. Y si alguno no tiene el Espíritu del Señor, pues no es de Cristo, no es de Él, no lo ha recibido. Si el cristiano no está viviendo en el Espíritu, se tiene que preguntar que de pronto lo que pasa es que no ha recibido a Cristo, no ha aceptado la vida de Cristo, ¿cierto? Puede que en un tiempo el cristiano viva aquí en la carne y en el Espíritu, pero un día tiene que aprender a vivir en el Espíritu, porque si no, ¿qué está haciendo con el Espíritu de Dios que está en él? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Darle vida a tu espíritu, ¿cierto? Entonces dice, entonces tu espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu, entonces este me gusta mucho porque puedo ver lo que dice. Y si el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces le está diciendo el Señor, nos está diciendo que es que el Espíritu de Dios que está en ti fue el mismo Espíritu que dio vida en medio de la muerte, que levantó a Cristo Jesús. Es el mismo que estaba en Cristo, Dios mismo está en nosotros, Dios mismo. No está en otra parte, está en nosotros. Y dice ese mismo poder. Entonces nosotros no decimos, ah, no, la carne no puede, ya sabemos. Entonces no lo vamos a hacer en la carne. Agradar a Dios, vivir una vida para Dios, no lo vamos a hacer en la carne, lo vamos a hacer en el Espíritu. ¿Cómo? Por fe, creyéndole, oh Señor, ese mismo Espíritu que te levantó es el mismo que está en mí. Y me va a levantar. Entonces tienes que creer que te va a levantar de donde estás. Porque uno lo ve, uno ve gente que fue, pero súper drogadicta, no drogadicta, súper drogadicta, que era ácido, con pastillas, con bazooka, con de todo, en la calle viviendo indigente y tal, y ahora los ves, ¿cierto? A veces la gente se burla, le digo, y ahora sí cambió, le digo, ¿pero qué? ¿Quién cambió? No es que uno cambie, es que el mismo Espíritu que levantó a Cristo es el mismo Espíritu que puede levantar a una persona que está esclavizada, que está condenada, que está llena de miserableza, que está en la miseria espiritual, endemoniada, oprimida, abandonada, rechazada. Esa es la vida del Espíritu. ¿Para qué está el Espíritu? Bueno, para salvarnos, pero para darnos vida aquí, para rescatar gente. Uno que ve en una iglesia, gente restaurada, gente que estaba pero en la misma olla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que tiene poder, ¿cierto? Entonces cuando uno cuenta un testimonio, hay que mirar que restauró esa vida. A veces pues no se cuenta todo, ¿no? Pero si contaran todo en blanco y negro, pues se nos pararían los pelos. Hemos estado escuchando muchos testimonios, pero los contamos y los narramos ya dentro de la sanidad. Pero en la enfermedad debió ser durísimo. Pero Dios levanta porque tiene poder. Versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, ¿cierto? A la carne no le demos nada. Porque ¿qué ha hecho la carne por nosotros? Nada. Enfermarnos, ¿cierto? Generarnos angustia, depresión, llevarnos por la maldad.
La carne tiene a la gente presa, o presa físicamente o presa espiritualmente, ¿cierto? O sea, ¿qué le debemos a la carne? Estar presos, esclavos de la droga y de la sexualidad y de un poco de cosas. ¿Qué le debemos? No le debemos nada. Para que vivamos así, conforme a la carne, no. Pero si vives conforme a la carne vas a morir, porque ¿a dónde te lleva eso? A la muerte, a la muerte. Si la gente sigue viviendo en la carne, pues es normal que se tiró del piso tal, que se le tiró al metro, que tal cosa, que lo tuvieron que llevar a una clínica de reposo y tal, porque está en la carne, ¿cierto? Está en la carne. Y entonces dice ahí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ya nos sigue explicando qué es la vida del Espíritu. Y dice, bueno, ojo, es que las obras de la carne, o sea, esas obras de la carne que están en mí, definitivamente, como lo describimos en el capítulo 7, esas obras de la carne las mata el Espíritu. Dice, yo las hago morir, ¿cierto? Y las hago morir es que a la medida que tú vives en el Espíritu, ellas pierden todo el poder, toda la fuerza, ¿cierto? Que tenía en nosotros, ¿cierto? Ya no nos pueden gobernar, ya no nos pueden oprimir, ya el pecado no nos puede oprimir. Entonces ya el que era alcohólico dice, no, pues a mí no me hace falta un trago. La verdad, pues yo lo veo ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu hizo morir eso, las obras de la carne. Es como si el Espíritu agarrara a la obra de la carne, a esa específicamente, del cuello y la fuera apretando, apretando, hasta que perdiera no solo el conocimiento, sino la vida misma. Porque dice, la hago morir. Pero no la hago morir yo. Oh, yo salí del alcoholismo, tal, yo ya no soy, yo salí de tal, yo salí de lo otro. No, yo salí. Dios me sacó a mí. El Espíritu Santo hizo morir en mí eso, ¿cierto? Y todo lo que sea de la carne, orgullo, agarra el Espíritu Santo. ¿Qué le digo yo al Espíritu Santo? La vida del Espíritu, ¿qué es? Espíritu Santo hace morir pues el orgullo en mí, porque este orgullo es muy bravo. La autosuficiencia, la arrogancia, la vanagloria, la tal cosa, lo hace morir, ¿cierto? ¿Qué hace el Espíritu? Asfixiar la carne, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces las obras de la carne mueren por el Espíritu, ¿cierto? Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Versículo 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces ya empieza a decir que en esa vida del Espíritu yo soy un hijo de Dios. Ya Dios es mi Padre. Porque el que vive en la carne, su papá es otro. Cuando Jesús conoció a los fariseos y a toda esa gente, les dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿sí o no? Ustedes son hijos de Dios, no, son hijos del diablo, porque es que hacen las cosas del diablo, ¿cierto? Y las hicieron porque lo llevaron a la cruz, porque lo mataron, ¿verdad? Eso no lo hace un hijo de Dios, lo hace un hijo del diablo, ¿cierto? Y es verdad, uno para decir, cuando agarran, matan a una persona y la vuelven nada, eso tiene que ser endemoniado, pues, uno en sano juicio no hace eso, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cierto? Y menos en la vida del Espíritu. Un hombre, un hijo de Dios, pues vive la vida del Espíritu. Versículo 16, 17. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí viene un otro principio espiritual muy poderoso. Dice, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, entonces el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Recuerde que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Lo que nos da vida a nosotros es el Espíritu de Dios. El Espíritu que puso Dios en nosotros. O sea, el espíritu del hombre. Los hombres tenemos espíritu.
Cuando uno muere, este cuerpo se va encalambrando, se va enfermando, se va pudriendo, pero el espíritu es el que va a Dios y el alma, ¿cierto? ¿Verdad? Porque el espíritu es lo que da vida. Ya ese cuerpo no sirve y dice que Dios no va a dar un cuerpo glorioso. Entonces el espíritu se va, porque es lo que da vida. Ya no hay vida en ese cuerpo porque ese cuerpo se pudrió, se envejeció, se deterioró. El hígado ya no sirve, el riñón no sirve, ya nada sirve, ¿sí o no? Entonces necesita morir el cuerpo, pero el espíritu vive. Entonces, como yo tengo espíritu, es un lenguaje espiritual lo que estamos hablando, entonces el Espíritu de Dios habla a mi espíritu, no a mi mente, a mi espíritu, ¿cierto? Hay gente que sigue a Cristo con la mente, otros con el espíritu. Nosotros no podemos seguir a Cristo con la mente. La gente cree, sí, usted cambió es que usted tiene mucha fuerza de voluntad, es que usted tiene un poder mental tremendo, ¿cierto? Es que usted, claro, como usted es tan así, eso es. No es que así, ni mente, no. Es que el Espíritu de Dios hace la diferencia y nos dice que somos herederos. Pero ¿qué herencia estamos hablando? ¿Herederos de qué? Bueno, herederos no solo de la vida eterna, herederos del Espíritu Santo, heredero de la unción, heredero de la bendición, heredero del poder para acabar con la carne, del poder para vivir en el Espíritu, del poder para salir de ahí, para ser testimonio, para ser un buen ejemplo, del poder de la bendición de Dios. Una herencia incorruptible. Pero si el Espíritu Santo, ¿cierto? No recibes al Espíritu Santo, pues no va a haber esa información. Por eso no todo el mundo la sabe, porque no tiene al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que le dice a mi espíritu, ¿cierto? Esto es espiritual, ¿no? Entonces nosotros recibimos la información no del mundo, sino de Dios, ¿cierto? Él nos va traduciendo a nosotros, ¿cierto? Entonces, una pandemia, entonces el Señor nos la va traduciendo. Escrito está, vendrán pestes, guerras, rumores de guerras, vendrá contra nación contra nación, antes del día del Señor. Entonces, esto está aquí, pero el Espíritu me dice a mí, no tengas temor, esto estaba porque yo lo dije. Lo que estás viendo es lo que está sucediendo, que dije yo que iba a suceder. Entonces yo vivo en el Espíritu, ¿cierto? Y ya desalojo el temor, ¿verdad? Desalojo el temor. Se vive en el Espíritu. En la carne imposible. Versículos 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que hay una gran necesidad en la creación. La evidencia que estamos viendo es eso, una creación que gime y que necesita de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios que hagan la diferencia. O sea, los que viven en el Espíritu. Y los hombres que han vivido en el Espíritu han hecho la diferencia en esta humanidad. Los hombres que han vivido en el Espíritu han dado testimonio, han llevado paz, han llevado amor, han llevado misericordia, han actuado con santidad, han compartido. Dios lo ha usado para sanar enfermos, para llevar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque eso es lo que espera la creación. La creación, cuando la vemos, lo que nos dice es: hay una gran necesidad de Dios, por lo tanto, de la manifestación de los hijos de Dios. Por eso tenemos que hacer la diferencia. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque si usted y yo vivimos en la carne, entonces, ¿en qué cambia de los otros? Nada. La diferencia está porque vivimos en la vida del Espíritu. Versículo 20 y 21.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es esta naturaleza que vemos hoy? Terremotos, temblores, grandes inundaciones, ¿verdad? Tsunamis, todo eso. Es una creación sujeta a vanidad, que también está esperando ser redimida, porque ellos son creación, el mar, pero nosotros también. Y ya hablamos de que espera nuestra manifestación aún la naturaleza. Aún la naturaleza. La naturaleza espera que nosotros, los hijos de Dios, les hablemos, les prediquemos. Quien tiene el Espíritu de Dios, se le nota. Versículo 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, como decíamos ahora, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es increíble. La Biblia dice que Adán y Eva podían dormir con el león, ¿sí o no? Con los animales, y no eran salvajes, ¿verdad? No los mataba el virus, no los mataba ninguna de esas cosas. La naturaleza era armónica. El sufrimiento es generalizado. Especies que han desaparecido, ¿cierto? Y muerte en los hombres, y mortandad en los hombres, y enfermedad, cosa que no era el plan de Dios. La naturaleza también necesita ser redimida. Aún dice, y allá dormiremos con el león y estaremos increíbles con todo, en armonía con todo. Aquí no va a ser el tema, porque todos esperamos ser adoptados, ¿no? Que podamos vivir en armonía, y eso solamente lo va a producir el Señor. Versículo 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y dedica estos dos versículos a averiguar de la esperanza, a predicar de la esperanza, a enseñar de la esperanza. Porque es que nosotros, dice que si viéramos las cosas, pues ¿para qué vamos a, cierto? ¿Qué vamos a guardar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Cierto? Pero si esperamos, ¿ve? Lo que no vemos es lo que esperamos. Lo aguardamos con paciencia, y con paciencia esperamos. Porque tenemos certeza. Por eso dice la Biblia, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Porque si la gente no tiene a Cristo, no espera ser redimida, no espera estar en el cielo, no cree que hay un cielo, ¿qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza hay? No espera nada. No espera sino morirse por cualquier cosa y que lo entierren en un hueco. No tiene nada que esperar, no espera nada. No espera nada. Nosotros sí esperamos. Y no nos avergonzamos de esperar y de decir lo que esperamos. Porque no nos avergüenza esperar, ¿cierto? Y tener esperanza, ¿verdad? Por eso nosotros estas cosas no las miramos desde el lado malo, sino desde el lado de Dios. No la miramos con la carne, la miramos con el Espíritu. La Biblia dice que para todo ayuda bien, pero eso lo vamos a ver en el Espíritu más adelante aquí. Versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La vida del Espíritu es tan importante que ahí nos va revelando el Señor que ese Espíritu de Dios que está en nosotros, que se llama el Espíritu Santo, gime por nosotros, intercede por nosotros, conoce nuestras necesidades y sabe nuestras debilidades y nos ayuda en todo.
y nos ayuda en todo. Es increíble que gente muchas veces que ni siquiera es cristiana ni ha confesado a Cristo y dice: Espíritu Santo, bendice este día, y le va bien ese día. Porque está pidiéndole al Espíritu Santo, ¿no? Es increíble. No creen en Cristo, pero ¡ay, que Espíritu Santo bendito! ¿Ve? Porque Él está ahí para mí. Me fue entregado para mí. Es el consolador, el que está en mí. Y el que puede con la carne. Este capítulo es eso. Vamos a concluir en el versículo 27. Ahora, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8 nos dice: nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu habla, confirma, habla, redarguye, intercede, me fortalece en las debilidades, está ahí, me da sabiduría, habla a mi corazón, a mi mente, ¿cierto? Me da la fuerza para vencer la carne. Vivir ahí en el Espíritu vivir en el Espíritu, es vivir con Él. Todo el tiempo, lleno del Espíritu. Romanos nos dice: si queremos vencer el pecado y la carne, tiene que ser en el Espíritu. Tienes al Espíritu Santo para eso, para que lo disfrutes. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene y que domine esta carne, esa carne que está ahí. Ese querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa ley que se rebela contra la ley de Dios. Y que solamente el Espíritu Santo hace la obra. Crea que romperá sus cadenas, quitará todo lo que tenga que quitar para darle a usted la paz, el gozo, la bondad, la misericordia, la benignidad, el amor, la templanza, todo, todo. Él quita el odio, la amargura, el resentimiento, la vanagloria, todas esas cosas de la carne, el Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, nos fuiste dado por Cristo como consolador. Y solo en esa vida contigo podemos experimentar algo diferente. Solo en esa vida contigo la carne puede ser sujetada, puede ser atada y puede morir, porque dice que a las obras de la carne la hago morir con el Espíritu. Lo que es imposible para la ley, por la misma carne débil, es posible en el Espíritu. Dígale: yo quiero vivir en el Espíritu. Ven, Espíritu Santo, sobre mí. Yo quiero experimentarte. Derrámate en mi vida ahora, donde yo estoy ahora en este momento. Rompe las cadenas, los vicios. Miren su corazón cómo el Espíritu Santo rompe las cadenas y toda enfermedad y toda esclavitud y todo miedo. Toda cosa que está oprimiendo su vida es rota por el Espíritu Santo. Usted es una nueva criatura. El Espíritu Santo está en usted. Que el Espíritu Santo se derrame con dones, prodigios y maravillas en ustedes y en todos nosotros. Ven, Espíritu Santo, sobre tu iglesia y que experimenten el fuego del Espíritu, el gozo que no se apaga. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Mañana tenemos un testimonio muy bonito en Experiencia en el Monte, el de una jovencita, Camila, que va a ser un testimonio muy edificante. Después de Meditando en el Monte a las 8, viene Experiencia en el Monte a las 8:10. Ahí lo estamos invitando. Ya vamos a abrir la iglesia, despacio, con poquitos grupos. Vamos a seguir. Que los que no pueden estén desde la casa, ¿cierto? Nosotros seguiremos llevándoles Meditando en el Monte y también vamos a tener pequeños grupos toda la semana. Ya les daré los horarios, aparecerán ahí en la página de Facebook y en YouTube para que usted sepa qué día puede venir, ¿cierto? Van a ser grupos pequeños,
guardando la distancia y el protocolo. Pero vamos a avivarnos con lo que sigue, que el Espíritu Santo tiene muchas cosas para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Chao, chao.